Pues buenas noches, ya estamos transmitiendo, ¿verdad? Déjame cerciorarme. Ok, perfecto, ahora sí. Pues bueno, te doy la palabra, Mario. Buenas noches, comunidad Loyola, comunidad PEC. Y en este cuarto evento del ciclo de conferencias Mundo, Capitalismo y Liberación, pues lo vamos a iniciar, y para eso le damos la palabra a nuestra compañera Ivana y a nuestro compañero Mario del EPEC para que nos presenten al ponente y a la conferencia misma. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, un gusto estar con ustedes. Bienvenida Ivana, bienvenido Cuitláhuac, gracias por estar con nosotros. Estamos en esta cuarta conferencia del ciclo Mundo, Capitalismo y Liberación, que organizamos el Espacio Popular de Exploración Cristiana, este colectivo de estudio teológico, filosófico y otras cosas, en conjunto con la Universidad Loyola. Y pues bueno, para esta sesión nos acompañará, nos ayudará a moderar Ivana, estudiante de Historia del Arte en la Universidad del Claustro de Sor Juana y también poeta, ¿verdad? Y el doctor Cuitláhuac nos presentará hoy el tema. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Mario, y bienvenidos a todos, público general, alumnos y al doctor Cuitláhuac, con gusto. Y bueno, gracias por acompañarnos en este ciclo de conferencias que es Mundo, Capitalismo y Liberación, que organiza el Espacio Popular de Exploración Cristiana y la Universidad de Loyola del Pacífico en conjunto. Y bueno, al final de la conferencia se abrirá un espacio de diálogo y preguntas o comentarios. Entonces pueden mandar sus preguntas en Facebook y demás. Y bueno, en esta conferencia se tratará el tema, y bueno, se titula Espíritu Artefactual, Transhumanismo, Tecnología y Arte Contemporáneo, impartida por el doctor Cuitláhuac Moreno, quien es doctor en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Es profesor de Estética en el Colegio de Filosofía de la misma institución. Ha impartido cursos de epistemología crítica en el posgrado de Filosofía de la Ciencia y de retratística y construcción de subjetividad en el posgrado de Historia del Arte, y actualmente realiza una estancia de estudios postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Estéticas en la UNAM. Ha realizado una estancia de investigación de 2 semestres en Université Paris 8 en Saint-Denis, Francia. Sus líneas de trabajo son ontología, estética, pensamiento francés contemporáneo y psicoanálisis, sobre los que ha publicado diversos artículos en libros colectivos y revistas especializadas. Igualmente ha impartido conferencias en la UNAM, en la Universidad Veracruzana, Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, Universidad de las Américas Puebla, Universidad de Guanajuato, Centro Cultural de España en México, Centro Multimedia del CNA, Círculo Psicoanalítico Mexicano, entre otras instituciones. Desde 2012 forma parte del grupo de investigación Arte más Ciencia y del colectivo Bios Ex Machina, donde ha colaborado en la planeación de las exposiciones Sin Origen, Sin Semilla, primera exhibición de arte transgénico y biotecnológico en México, MUCA Roma, MUAC UNAM, en 2012-2013, Bioartefactos, Desgranar lentamente un maíz, MACO Oaxaca. En 2014, El Bestiario del Día Final, en Quinto Piso, en México 2015, Transpixel, México 2016, Espacios de Especies, Centro de Cultura Digital México 2018-2019. Y bueno, sin más, agradecer a todos y pues les cedo la palabra a Cuitláhuac Moreno. Bienvenido. Muchas gracias, Ivana, por la presentación. Muchas gracias a Mario por la invitación. Y de antemano también quiero agradecer a mis compañeras y compañeros de Arte más Ciencia, porque de alguna forma la presentación que haré hoy es algo que se ha estado discutiendo y gestando en la comunidad que se ha formado, que es coordinada por María Antonia González Valerio. Y también quiero agradecer mucho, son muchos integrantes, algunos vendrán a colación en la presentación. También quiero agradecer a Manuela de Barros, que es una profesora investigadora de París 8, que es a partir de quien yo me he
acercado a este tema del transhumanismo en específico y de los otros temas que voy a vincular por acá, pero en general también a toda la comunidad de arte más ciencia, porque realmente sin ellos y sin ellas somos más mujeres que otra cosa por ahí, pero sin este grupo no habría habido la oportunidad de pensar esto y de explorarlo. Entonces, sin más preámbulo, voy a iniciar con una presentación que preparé y voy a irla comentando. Es algo extensa, así que sí les pido que si pueden, si tienen dudas o comentarios, apúntenlos por favor, a menos que sean muy breves, a lo mejor sobre alguna puntualización sobre las láminas, y si no, las comentamos después para que haya oportunidad de explorarlo. Pero bueno, de antemano también agradezco a todos los que están asistiendo y a este espacio, porque realmente lo importante es el tema. Bueno, doy inicio a la presentación. La presentación se llama Espíritu Artefactual, la conferencia, y está orientada por la tecnología, el transhumanismo y el arte contemporáneo, aunque también hay algunas cuestiones que quiero indagar en adelante. Primero que nada, he tomado el inicio de una presentación que hace a su libro Antonio Diegues, que es un experto en transhumanismo, y parte de este libro que tiene publicado de este tipo de cuestiones, que yo creo que están a la base y a la inmediatez de casi todo preguntar orientado por esta cuestión, ¿no? Dice Diegues, ¿qué le parecería a usted tener una vida de duración indefinida y permanecer siempre joven y sano hasta el punto de poder considerarse inmortal? ¿Qué le parecería tener una inteligencia millones de veces superior y ser completamente inmune a la depresión o a la simple falta de ánimo? O poder disfrutar del sexo, de la comida o de la apreciación del arte con una intensidad inimaginablemente mayor que la que ahora está a su alcance. ¿Qué le parecería disponer de nuevas capacidades sensoriales que le permitan captar ciertos aspectos de la realidad que han permanecido siempre ocultos para el ser humano? Como tener la visión en banda del ultravioleta o del infrarrojo, o disponer de un sentido de ecolocalización mediante ultrasonidos que lo guíe en la más completa oscuridad, al modo en el que lo hacen los murciélagos. Le gustaría poder respirar bajo el agua, obtener nutrientes mediante la fotosíntesis como las plantas, aprender en 5 minutos a tocar el piano o dominar todo ese idioma que necesita y que siempre se le resistió colocando un simple implante en su cerebro, y descargar todo el contenido de su mente en un ordenador que sustituya su cuerpo para viajar sin fin a lo largo de todo el universo, explorando mundos desconocidos. También continúa Diegues, o prótesis biónicas y reemplazables, controladas directamente por su cerebro, que le permitan desplegar capacidades físicas y mentales muy lejos de las accesibles para cualquier ser humano. O vivir en una sociedad compuesta por individuos moralmente mejorados, capaces de capturar de forma inmediata el sufrimiento de los demás y de actuar eficazmente. O disfrutar de espectáculos deportivos. En fin, no me quiero pasar la presentación leyendo, pero quería al menos mencionar este panorama de preguntas de Diegues, porque son las que normalmente aparecen en el imaginario popular y en el imaginario colectivo al momento de señalar esta cuestión sobre el transhumanismo. Y bien, tengo aquí un par de imágenes que son más o menos usuales en la circulación de las ideas que están vinculadas con el transhumanismo y que tendrían que ver principalmente con la idea de cuerpos humanos mejorados, y en ese sentido aplicar justo la preposición del trans, ¿no? O sea, más bien de llevarlo a algo que trascienda la condición humana y que se asocian principalmente con todo tipo de implementaciones del orden de lo robótico, cibernético, la intervención de cuerpos a un nivel prostético,
y que de alguna forma nos hacen pensar en las posibilidades por venir abiertas por la tecnología. Pero estas dos imágenes que tengo aquí enfrente, en realidad no me gustan casi que para nada, pero son parte de lo que la gente se suele imaginar. Estas son de un ilustrador que se llama Benedict Campbell. Y normalmente lo que se piensa alrededor de esta cuestión sobre el transhumanismo es que vendría a sustituir por entero y a dejar en una suerte de pasado remoto, como si fuera algo que hay que superar de una vez y para siempre, todo aquello que está vinculado con los antecedentes del humanismo en Occidente e incluso en general de la cultura planetaria bueno, en el mundo, ¿no? Pero sobre esto, sobre esta cuestión de en qué medida el posthumanismo vendría a desplazar al humanismo, hay muchas cosas que me interesa como señalar con cierta puntualidad. De entrada, el humanismo está confundido con diferentes formulaciones sobre una idea de lo humano en un sentido universal y también con una idea derivada de cierta sustancialización de las ideas que vienen principalmente de las ciencias de la vida, de la medicina, de la biología particularmente. Y hay esta idea principalmente ahora de que todos los seres humanos partimos de una suerte de programación de código divino o de código articulado y ya escrito, y que no tendríamos por qué intervenir en él. Sin embargo, en sentido más estricto en la historia de la filosofía, por decirlo casi como que de manual de enseñanza, el humanismo nace en el Renacimiento. O sea, es parte de las ideas que están orientadas hacia cómo es que frente a los paradigmas medievales en los que se asume que el ser humano es una criatura de orden inferior a muchas otras de la creación, en el sentido en el que el mundo está ordenado en un principio, por decirlo con Heidegger, ontoteológico, es decir, que aquello que es derivado de una implementación de una metafísica en la que todo lo que es ha sido creado por Dios y en algún sentido forma parte de su naturaleza y de su extensión. Pero en el humanismo renacentista, lo que hay en su impulso, principalmente por parte de Pico de la Mirandola y otros tantos más, en realidad es un movimiento como bastante rico y complejo, es tratar de señalar en qué medida el ser humano forma parte de una dignidad y tiene una plasticidad en su forma de haber sido orientado por la creación. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna forma, una de las cosas que dirá, entre otras cosas, Pico de la Mirandola, es que el ser humano no tiene una definición dada de suyo. O sea que en todo caso, esa sería una de un orden casi proteico que le permitiría, de acuerdo a su voluntad y a sus capacidades y a su cultivo de las virtudes, lo mismo quedarse en el nivel de lo meramente terrenal o humano, por decirlo de alguna forma, a incluso descender a cuestiones sobre lo animal, a un rango ontológico de lo animal, de lo vegetal o incluso de lo inanimado, pero igualmente de ascender a otras posibilidades más elevadas de seres que estarían rebasando la cuestión terrena y finita y contingente propia de la vida de los hombres. Y eso querría decir que no se podría aproximar a seres suprasensibles como los ángeles, o incluso que compartiría hasta cierto punto una cierta divinidad extendida de su participación de la creación con Dios. O sea que podría aspirar a ello. Y esto es importante porque de alguna forma estas ideas permean todo el pensamiento renacentista, que como bien sabemos es un complejo bastante híbrido. O sea, no está orientado únicamente por aquello que actualmente entendemos por ciencia, ni tampoco por aquello que actualmente entendemos por arte. Nuestras ideas de arte y de ciencia
en el mundo contemporáneo están principalmente derivadas, y sobre todo me refiero a las ideas circulantes y más comunes en el imaginario general, con el siglo XIX. O sea, por un lado, como herencia y legado hasta cierto punto del romanticismo y sus teorías, su impacto en las vanguardias, o bien por el biologicismo derivado del evolucionismo y a su vez también del positivismo. O sea, hacia finales del siglo XIX, lo que heredamos todavía como bastante próximos a lo que ocurre en el siglo XX, es una idea bastante dicotómica, donde por un lado existe la ciencia y por otro lado existen las artes y las humanidades o los saberes propios del espíritu. Pero en el Renacimiento no hay tal decisión. En realidad, esta idea del humanismo renacentista forma parte de un complejo bastante más articulado, o sea, donde hay una imbricación y una codependencia o una copositividad de los discursos y de las prácticas. Entonces, esto todavía sigue formando parte de lo que quería señalar con Pico de la Mirándula, ¿no? Que es quien impulsa esta idea del humanismo, pero también lo quería tomar en consideración para señalar que el humanismo en sus orígenes en Occidente, ya como una doctrina filosófica, artística del saber experimental y científico, es bastante flexible y está orientada hacia una posibilidad de mejoría y a una imbricación compleja y sistemática de discursos. Pero esto lo quiero señalar como uno de los antecedentes del transhumanismo. Otro de los antecedentes que a mí me parecen realmente muy interesantes es el cosmismo ruso. Y esta es una teoría que parte principalmente de un filósofo, por decirlo de alguna manera, porque está un poco como al margen de lo que en la tradición filosófica nos enseñan por los filósofos del canon, pero que de alguna manera es un pensador crucial. Es Nikolai Fedorov y tiene justo ideas que él cultiva desde adolescente, desde niño, principalmente derivado de su lectura de Jules Verne, o sea, de Julio Verne, creo que no sé si decirlo en castellano, que me menso, pero que estaría apuntando hacia otras posibilidades construidas por el avance técnico, y más que el avance técnico, el avance en el orden de la cultura, en un sentido de cultivo, de ciencias, de prácticas, de tecnologías, de técnicas, pero también orientadas principalmente hacia una cierta crianza de otras posibilidades para los hombres, y que en las cuales aparecerían justo muchos de los problemas tradicionales del saber occidental, por ejemplo, nuestra confrontación con la finitud o nuestras condiciones precarias en términos de políticas, de organización social y cultural, o incluso nuestra relación con las contingencias de lo corporal, es decir, nuestra exposición constante a las enfermedades. Entonces, Fedorov tiene desde muy joven ideas de cómo se podría confrontar al peor enemigo de la humanidad, que para él sería la muerte. Y esto también va a tener resonancia en otro pensador, que es Konstantin Tsiolkovsky, que van a estar tratando de señalar en qué medida podríamos aspirar a otros ideales de progreso como humanidad, y que de hecho rebasarían hasta cierto punto lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Fedorov nace en el 29 y muere en 1903, o sea que estamos hablando prácticamente desde el siglo XIX, pero ya hacia la mitad del siglo XIX, él ya empieza a calcular y hacer como toda una serie de investigaciones sobre cómo es que podrían haber técnicas o tecnologías y aparatos que permitieran suspender nuestras relaciones con las leyes de la gravedad para de alguna manera orientarnos hacia la conquista del espacio, ¿no?
Y él no tiene libros publicados en vida, pero tiene un escrito que se ha publicado póstumamente y que de hecho lo pueden encontrar fácilmente en internet, que se llama Filosofía de la Tarea Común. Y en este texto lo que dice Fedorov es que la muerte es el mal absoluto y debe ser vencida por la evolución general de la humanidad, que la evolución debe ser hecha por la humanidad y no por Dios, que la resurrección debe cumplirse con ayuda de procedimientos científicos y psíquicos, que el nuevo humano deberá tomar control total de la naturaleza e incluso de los fenómenos atmosféricos, y que el templo como lugar sagrado debe transformarse en un museo, y que lo sagrado se debe de fusionar con un saber provisto por la ciencia. Con estos dos antecedentes, voy a seguir con cosas del cosmismo ruso, porque realmente es uno de las corrientes de pensamiento y de las producciones políticas y artísticas de las que se alimenta casi toda la teoría transhumanista. Y una y otra, tanto el humanismo renacentista como el cosmismo ruso, tienen un imaginario que no es por entero secular. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hay, a su vez, hay algún tipo de planteamientos del orden de lo religioso, del orden de lo teológico, o del orden de lo religioso, ¿no? De lo esotérico también, pero no son por entero proyectos ateístas. Lo que sí es que en todo caso no hay una concordancia que se alinee a los postulados de la Iglesia en la tradición occidental. Y bueno, este es Tsiolkovsky, que también es una de las figuras importantes en el cosmismo ruso. Él tiene este libro que se llama La voluntad del universo y la inteligencia desconocida de 1928, en donde postula la idea del panpsiquismo, que podría ser algo así como una mente absoluta, completa, que alcance todas y cada una de las cosas que hay en el universo y que estaría apuntando a que la ciencia y el desarrollo tecnológico del mundo, ya no occidental, porque esto sí está planteado hacia un emplazamiento histórico, político, prácticamente oriental, pero no del oriente chino ni japonés, sino del oriente ruso, ¿no? O sea, y que trataría de decirnos que tarde o temprano vamos a poder superar las diferentes afrentas que hemos tenido, ¿no? Principalmente esas cuestiones sobre el individualismo, sobre las contingencias de comunidades confrontadas con otras, pero también tiene una idea de que en algún momento podrá alcanzarse una cierta unidad de todas las conciencias. Eso de alguna manera está emplazado ya en la teoría del panpsiquismo de Tsiolkovsky. Y él de alguna manera también anticipa una de las cosas que se van a venir a anclar muy bien en el pensamiento posthumanista, que es la paradoja de Fermi. Esa se va a desarrollar después. Y lo que nos dice esta paradoja no está propiamente en lo que estaba señalado con los cosmistas, pero de alguna manera ya está ahí. O sea, no la han estipulado, pero ya le han señalado algunos de sus puntos. Y que tendría que ver con la idea de que no estamos solos en el universo, que muy seguramente hay otras civilizaciones, pero están muy lejos, o las ha habido y simplemente estamos en tiempos desfasados, o que las puede haber y que cuando existan ya no existiremos nosotros, o que incluso ya han existido, pero antes de que nosotros existiéramos, o que incluso ya han estado aquí, pero pues que no coinciden por entero las temporalidades. Entonces, eso es toda una discusión que después se desarrolla justamente ya más en las teorías propiamente ya transhumanistas en Occidente, pero esto ya está en el cosmismo ruso. Y hay también en todo ello un plan como que sí atraviesa las formulaciones científicas y las instituciones, pero también está vinculado con las artes. O sea, los cosmistas rusos estuvieron hacia principios del siglo XX en una estrecha relación con el constructivismo. Y de hecho, Malevich, en cierta concordancia, incluso piensa en cómo podrían ser los planes de las estaciones cósmicas para terrícolas.
Y esto lo podemos ver aquí en este tal cual, dibujo, ¿no? Diseño, por decirlo de alguna forma. Y aquí otra variante. Y otra más. También hay otro vínculo con el constructivismo, porque las ideas del cosmismo influyen esta cultura que se llama Letatlin, que es un artefacto que trataba de incorporarse o utilizar las posibilidades del cuerpo humano para construir una extensión prostética, y en ese sentido un artefacto, a partir del cual el hombre pudiera volar. O sea, es una especie de técnica o tecnología más bien orientada a posibilitar a los hombres a que consigan el sueño de volar, ¿no? Y esto es al mismo tiempo una escultura y más que volar propiamente como los pájaros era un planeador, pero lo interesante aquí es que ya podemos ver en qué medida las ideas de la ciencia y sus exploraciones a través de proyectos de innovación, de invención y también de experimentación, tanto científica como técnica y artística, están produciendo eh, este tipo de objetos que pretenden llevar al cuerpo a sus posibilidades, más bien llevar al cuerpo más allá de sus posibilidades, pero de alguna manera sirviéndose de las que ya tienen. De alguna manera todo esto está orientado tanto como con una dimensión artefactual, con una cierta mímesis o imitación o captura de lo que podemos ver que se ocurre en otros animales o en otros seres vivos, de sus códigos, de sus extensiones, para construir cuerpos híbridos, por decirlo de alguna forma. Si bien todo esto todavía está muy en pañales, pero si se dan cuenta, esto ya tiene más o menos un siglo. Entonces, por eso decía cuando estaba presentando esto, que no es solamente como por entero una invención, sino también tiene una forma de poder ser pensado en términos de estrictamente algo como escultura, ¿ok? Y en el cosmismo también hay un impulso muy fuerte hacia casi una especie de adelanto a lo que vendrá después de los años de la posguerra, de los años 50, 60, con la Guerra Fría. O sea, pero ya están pensando en ellos y forma parte en general tanto de los proyectos estéticos como políticos y hasta de alguna manera científicos y económicos, pero también pedagógicos que se están gestando en todo este horizonte cultural de los rusos. Esto forma parte de una película que se llama Viaje Cósmico, que es de 1936, que pueden encontrar en YouTube, ¿no? Y vean, el futuro para ese entonces es en 1946, o sea, está a la vuelta de la esquina. Estaban pensando realmente que eso iba a pasar casi ya, ¿no? Y básicamente se trata de una tripulación que se va al espacio y donde aparecen ejemplificadas hasta cierto punto, porque de alguna manera es principalmente eso, una ejemplificación tanto de las ideas como de los planes que ya han aparecido tanto en el constructivismo como en el cosmismo. Y es una tripulación que va a la Luna, que están pensando principalmente en cómo es que todo esto puede posteriormente posibilitar una cierta colonización del espacio, ¿no? Finalmente, también Tsiolkovsky habla de Viaje Cósmico, que es esta película, y señala que está bastante contento con ella. Me voy un poquito más o menos rápido, porque todavía quedan bastantes cositas. Entonces, quiero decir que, fíjense, esto fue en el 36. Llevamos ya casi un siglo en el que hemos visto cómo es que la ciencia ficción ha salido del ámbito literario, casi estrictamente literario, en el cual estaba en el siglo XIX, y empieza a colmar la producción cinematográfica. Pero aquí hay una cosa que yo no quiero explorar mucho en esta conferencia, y que son el modo en el que las ideas previas, más bien de doctrinas previas al transhumanismo
o incluso ya propias del transhumanismo aparecen en el cine y en la ciencia ficción, porque creo que lo que está ocurriendo ahí es, es algo que no está propiamente en el terreno de producción y de trabajo del transhumanismo. Creo que eso está más bien como una especie de reverso o del orden de los deseos culturales, sociales, etcétera, de lo que se esperaría, o incluso de los miedos, ¿no? Porque están por un lado las utopías y por otro lado las distopías. Pero de todas formas, a ver si lo puedo decir de una manera sencilla. De todas formas, la literatura, al menos la que se produce en el cosmismo, sí está muy orientada y está basada en un trabajo científico y en un proyecto político, pedagógico, bastante revolucionario. O sea, de hecho, Bogdanov es uno de estos personajes que tiene una formación en medicina y en psiquiatría, o sea que de alguna manera sí tiene una formación eh, técnico, conceptual, también experimental sobre los asuntos de los que trata la ciencia experimental en su sentido estricto. Y tiene esta novela que se llama Estrella Roja, que es una utopía futurista ambientada en Marte y que está hasta cierto punto sentando la agenda de lo que va a pasar en buena parte de la ciencia ficción, tanto en Rusia como en Occidente. Y él tiene esta idea, más bien ¿cómo decirlo? Como si una suerte de sistematización de su pensamiento que se centra en la idea de la tectología, que sería la organización universal de la ciencia y los análisis de sistemas que probablemente después podrían pensarse como la cibernética. Eso va a ser como un poquito más, va a ser posterior, pero ya se está pensando en los sistemas de complejidad. Es decir, que una sola disciplina, la biología, la física, la química, incluso las artes de diferentes tipos, no puedan ser autosuficientes, sino que dependan unas y otras de su construcción discursiva, de su construcción conceptual, y que de hecho también dependan incluso hasta de sus emplazamientos institucionales. Esta es la portada de la novela de, de Bogdanov y fue bastante conocida en ese momento. Les recomiendo bueno, está difícil, pero es bonita. No quiero sentarme mucho no quiero tardarme de más, pero bueno, Bogdanov pensaba que hacía muchas experimentaciones en él mismo y en otras personas sobre la transfusión de sangre. Y de hecho pensaba que en la transfusión de sangre podrían existir las posibilidades de construir o conseguir una cierta juventud eterna. Y él, que tenía una cierta proximidad institucional con Lenin, pues era como parte de los encargados, de los que exploraran o experimentaran con estas nuevos métodos, ¿no? Y de hecho, muy trágicamente y paradójicamente, irónicamente también, fallece a partir de un experimento en el cual le es transferida, le hacen una transfusión de sangre. Si no me equivoco, aquí Manuela de Barros, que es de quien tomo esto, dice que de malaria, aunque yo había visto también que era de, de tuberculosis. Pero bueno, de todas formas, ya tienen estas ideas de que pueden hacer una cierta conservación de los cadáveres y que de hecho podrían conservarse las cabezas de los líderes intelectuales, artísticos o científicos para después revivirlos. Entonces, eso pasa también por ahí, ¿no? Esto está jugándose en buena medida también ya como adelantando la carrera por el espacio. Este es un monumento a los conquistadores del espacio en Moscú, que de alguna manera podría ser como el lugar en el cual se centrarían o se concretarían
y en el cual se ejercería un cierto ejercicio de memoria respecto del cosmismo ruso, y sí tenían como un carácter muy comunitario. Y eso va a ser una de las cosas que lo va a distinguir radicalmente de cómo es que es trasladado hacia el transhumanismo. También quiero decir que si bien al inicio de los años, de las primeras décadas del siglo XX, el cosmismo es incentivado por intereses políticos, institucionales, ya después es hasta cierto punto perseguido. Y de hecho vigilado y cancelado en general. Ahora sí, vamos como a cómo es que todo esto se orienta y se instala ya en el transhumanismo como tal. Las ideas que están detrás del transhumanismo son las de trascendencia, inmortalidad, juventud eterna, anulación de las enfermedades o mejoría incluso prostética y farmacéutica de las posibilidades del cuerpo, y también la idea de que podamos cambiar de cuerpos o conservar lo más elemental tanto de nuestros cuerpos como de nuestras mentes en aras de la anulación de las posibilidades de la muerte, ¿no? Hay algunas tesis centrales en este personaje, Haldane, que tiene un ensayo que se llama Dédalo e Ícaro, la ciencia y el futuro, de 1903, y empiezan como a aparecer por aquí en qué medida la biología puede colaborar con proyectos antropopedagógicos, por decirlo de alguna manera, pero con la intención de construir una cierta eugenesia. La eugenesia, si lo recuerdan, es esta idea de mejoría racial o mejoría de los códigos o de las especies o de las subespecies humanas, con la intención como de construir cada vez, o más bien de construir, de que la herencia y que las leyes de la reproducción puedan ser modificadas y puedan ser intervenidas a los intereses de ciertas ideologías de ciertas sociedades, ¿no? Es algo sobre lo cual tiene sus espectros como positivos en esta idea de que se puede mejorar la sociedad, pero también tiene todos sus aspectos negativos, porque alrededor de ella están todos los espectros del nazismo, o sea, esta idea de la limpieza de razas, de la aniquilación de los individuos que no son útiles o necesarios o que incluso son perjuiciosos para esta idea de pureza o de razas mejoradas. Aquí hay un par de textos que me los paso un poquito rápido porque los pueden encontrar en cualquier monografía. Hay también una serie de corrientes como el evolucionismo, el extropianismo, el inmortalismo, posgenerismo, pospoliticismo, singlaritarismo, tecnicismo, tecnogainismo, transhumanismo democrático y transhumanismo liberal. O sea que ya, como podemos ver, es bastante compleja la cosa, y eso es porque de alguna manera depende de un entramado de disciplinas bastante amplio. Aquí también hay una cuestión importante sobre la trascendencia. Normalmente cuando se piensa que la muerte es el peor enemigo de los transhumanistas, se piensa en qué sentido es que puede superarse o no sé, o sea, puede evitarse, ¿no? Y esto es quizá una de las cosas que rozan más con el humanismo en su sentido coloquial, no en sus sentidos como propios de las disciplinas filosóficas o de las disciplinas occidentales, porque choca principalmente con las doctrinas católicas o judeocristianas en las que la trascendencia, principalmente las herederas del cristianismo, en la que la trascendencia vendría después de la muerte. Pero a pesar de que haya ahí una cierta permanencia de ideas sobre lo divino, sobre lo sagrado, sobre lo esotérico, etcétera,
en el transhumanismo, normalmente ellos son inmanentistas. ¿Qué quiere decir eso? Que asumen que la realidad última y posible y la que define tanto aquello que somos como aquello que puede ser, es material, o en todo caso se da en el aquí y en el ahora, y no necesariamente apelaría a una realidad supraterrenal o suprasensible, o solamente inteligible, o estrictamente espiritual. O sea, aquí se habría un choque. Esto lo pueden revisar si les interesa en textos de Gerald McKinney, ¿no? De trascendencia, tecnología, mejora tecnológica y teología cristiana. Y sobre esto hay discusiones importantes porque de alguna forma los elementos como más tradicionales de la teología cristiana se orientan principalmente hacia una diferencia de naturaleza entre lo creado y el creador. O sea, en la cual en última instancia siempre lo creado estaría supeditado y sería una extensión mínima, casi que a veces en algunas concepciones una caída o una falla, no sé si sea como lo más apropiado, pero en todo caso hay discusiones medievales sobre cuáles son las diferencias y las cercanías, en todo caso la naturaleza asignada al hombre por parte de la divinidad. Y la trascendencia en términos cristianos pareciera que solamente en términos canónicos está orientado más allá, que es inmaterial. Y el transhumanismo está apuntando hacia una trascendencia en un sentido inmanentista. Es decir, ese más allá es un aplazar el tiempo de la muerte o una anulación del tiempo de la muerte. Ahora aquí vienen algunas cosas más o menos, yo digo que divertidas, porque esta parte es realmente la que a mí me llega a hacer como cierto ruido, pero no para mal. Bueno, a veces sí. Hugo de Garis y principalmente Ray Kurzweil tienen esta idea de la singularidad. La singularidad sería algo así como un punto alcanzado por la humanidad en el cual la tecnología y la inteligencia artificial ya son tan desarrollados que pueden unificarse y podrían empezar a producir robots, cyborgs, programas o en todo caso todo tipo de elementos programáticos, tecnológicos y de intervención de lo real que ya podrían desplazar a lo humano. Y esta idea yo creo que es la que podemos encontrar principalmente en la ciencia ficción más común de los años 80, 90. Pienso en específico en Terminator y en estas cosas, ¿no? De que vendría a haber una suerte de rebelión de las máquinas que entrarían en guerra con lo humano. No es hacia lo que apunta. La singularidad principalmente apunta a esta idea de todas las inteligencias artificiales unidas, independientes ya del pasado humano. Pero esta en general es la que suelen criticar más quienes están realmente metidos en la materia, porque las posibilidades efectivas de esto, por un lado, son muy difíciles todavía a la tecnología actual, y por otro lado, están situadas en un imaginario un poco infantil y paranoide. O sea, que yo creo que es lo que podemos ver casi en todas estas teorías que hoy día llamamos conspiranoicas, ¿no? Forma parte de esta idea también de una inteligencia general artificial. Y al respecto, justo Antonio Degues dice que actualmente lo que tenemos como inteligencias artificiales son particulares o ya como en la jerga, son inteligencias artificiales estrechas que están orientadas solamente hacia actividades muy concretas, o sea, programas o software o incluso robots que ya son de alguna manera la extensión medial de cierto software o de cierta programación,
pero solamente para realizar una cierta actividad y no necesariamente en un sentido tan complejo y amplio como puede ser el espectro tan gigante de actividades de la conciencia humana. Y digo esto porque a mí me fastidian ciertos términos, particularmente la idea de mente o de cerebro, me parecen como imágenes propias de ciertos discursos, hasta cierto punto tecnocráticos, pero que piensan que todas las funciones de nuestra vida, simbólica, cultural, eh, científica incluso, son resultado de lo que pasa en procesos neurológicos o cerebrales. Y yo creo que reducir la inteligencia y la conciencia a las posibilidades del cerebro o incluso a la imagen misma de lo cerebral y de lo mental es un reduccionismo espantoso. Pero bueno, en general esta idea de la singularidad se apunta hacia allá. Manuela de Barros tiene enumerados estos 10 puntos fundamentales del transhumanismo. La criogenización, que principalmente va hacia conservar las cabezas, y aquí ella dice que conservar las cabezas es hasta cierto punto conservar la dicotomía de alma y cuerpo, ¿no? O como si la cabeza y la mente y el cerebro fueran realmente la síntesis de la unidad compleja que somos. Otra tiene que ver con una realidad virtual que está orientada hacia construir una accesibilidad áptica, o sea, en la cual el cuerpo y las manos y esta idea de lo touch, para decirlo un poco con ideas más sencillas, sea una posibilidad más efectiva. También la terapia génica y la biología sintética, que estarían como orientadas a la mejoría tanto de nuestros sistemas biológicos como de la intervención de nuestros genes o de nuestros cromosomas para evitar que tengamos algún tipo de enfermedades o para evitar que tengamos ciertas características genéticas expresadas a lo largo de nuestras vidas. También forma parte esta cuestión de la colonización espacial, la cibernética, la robótica, la nanotecnología molecular, la ingeniería a gran escala, en la cual se incluiría también la posibilidad de construir una ecosfera artificial planetaria, la transferencia de memoria, que de alguna manera también tendría que ver con posibilidades no necesariamente biológicas o biofisiológicas de conservar la identidad. Es decir, poder conservar la identidad aunque a lo mejor no se conserve el cuerpo. Conservar una idea de memoria del individuo a partir de su traslado del cuerpo como interfaz hacia otras mediaciones tecnológicas. Y finalmente esta última de una inteligencia artificial única, universal y casi que todopoderosa, ¿no? También Manuela de Barros señala que las distinciones fundamentales del transhumanismo con el cosmismo es que el transhumanismo está muy situado en el individualismo liberal propio del pensamiento occidental y que el cosmismo sí está más atravesado por una dimensión de lo comunitario y por otros modelos de mejoría social y cultural y no solamente de los individuos que tengan mayores posibilidades económicas o de otros tipos. Ahora bien, esto, insisto, en el imaginario común y normalmente está atravesado principalmente por la ciencia ficción de la literatura y del cine. Y hasta cierto punto esto es un poco inevitable, pero yo creo que tendríamos que pensar que realmente lo que vemos en las películas de Hollywood o incluso en las novelas, aunque ya casi nadie las lee porque ya están las películas, son principalmente reversos o ciertos miedos de acuerdo a las implementaciones negativas o violentas por parte de ciertas organizaciones del Estado, organizaciones del control político. Es decir,
que lo que tenemos en el imaginario de la ciencia ficción son principalmente preguntas planteadas de otro orden respecto del presente, pero no necesariamente del futuro, ni de la ciencia en su sentido especialista, ni del arte en su sentido especializado. Y que más bien aquí lo que tenemos que tener muy en cuenta es hasta qué punto pueden converger, pero también pueden distinguirse el imaginario de una cultura popular frente a una cultura especializada, ¿no? Y que lo que tenemos en esto lo señala Débora Dorotinsky en un artículo muy bueno que se llama De la factura al desecho del cuerpo, en el cuerpo y sus dobles, en el que lo que tenemos casi siempre vendido como ciencia ficción son cosas pues como muy light respecto, y por otro lado también un poco excesivas, que son más bien resultado de problemas de lo inmediato, no necesariamente del porvenir. Esto que voy a presentar como hacia la finalización de la presentación, no es ya propiamente transhumanismo, sino de alguna forma exploraciones, discusiones, diálogos o propuestas que están más situadas en el posthumanismo. Y esto de alguna forma sí tiene que ver mucho más con lo que sí se puede hacer que propiamente con un proyecto entre utópico, distópico, que está en el transhumanismo, ¿no? Y sobre esto está en las identidades o las ontologías cyborg, ¿no? Que son ya bastante como famosas y ya son, empiezan a circular cada vez más en el imaginario común y popular, y que no parte por entero, pero se congrega alrededor del manifiesto cyborg que escribe Donna Haraway en el 91, y en el cual lo que ella nos está tratando de señalar es que esta cuestión prostética, en esta cuestión de intervenir en los cuerpos o incluso de señalar que nuestra idea de lo natural no es algo natural, sino algo derivado y construido a partir de ciertas implementaciones de saberes en sus diferentes efectuaciones institucionales, eh, no son propiamente un estado de naturaleza. Es decir, que el cuerpo no intervenido no existe como tal, que de hecho hay toda una suerte de propedéutica o de, o de pedagogía o incluso de cierta construcción prostética, ya desde el hecho de implementar un ámbito como lo cultural, lo textual, o sea, es decir, lo lingüístico, por no señalar otras consideraciones gremiales o comunitarias o más específicas de ciertas sociedades o, o eso. O sea, ¿qué es lo que trataría como de señalar por un lado el pensamiento cyborg? Que nuestras ideas de naturaleza son deudoras de ciertos discursos hegemónicos, principalmente vinculados con eso que ya podemos identificar más fácilmente con el patriarcado blanco capitalista, y que tiene que ver con una especie de imagen dominante de cuál es el sentido del mundo, que estaría situada en lo blanco, en lo occidental, en lo masculino, en lo adulto, en lo racional y en lo heterosexual, y que todo esto es como una serie que va produciendo bajo de sí todos sus reversos contrarios en un pensamiento binario. Es decir, que lo que no tenemos, y es lo que de alguna manera es cierto, lo que no hemos tenido como hegemónico, es una consideración de aquello, de todas las diversidades que no están situadas en las tradiciones de los pueblos o de las comunidades o de las sociedades europeas, ¿no? O occidentales, o incluso que ni siquiera hemos pensado a cabalidad, que es aquello que ha estado subordinado a lo masculino, pero que ha sido producido desde lo masculino. Y en general lo que nos dice Donna Haraway es que el cuerpo es prostético desde que está vinculado con un lenguaje que lo explica y que cada sujeto tiene que
apropiar, o sea, tanto la apropiación de lenguajes prostética como su incorporación a ciertos órdenes de prácticas culturales, ¿no? Y en ese sentido, la teoría cyborg y el pensamiento cyborg están situados hacia las posibilidades de diferir políticamente en la creación de subjetividades y de vidas o de formas de vivir que no se adecuen a toda esta naturalización hegemónica del occidental masculinista, ¿no? Y patriarcal. Y eso daría pie a que no tendríamos por qué aceptar una idea del cuerpo natural como algo ya dado, sino que en la medida en que todo cuerpo es ya un artefacto intervenido por las prácticas simbólicas que se le inscriben, o sea, que están como huella sobre él, podemos explorar esto también a partir de las intervenciones o de las producciones de conceptos y de políticas dadas desde las ciencias, desde la técnica, pero también desde ciertas posibilidades de lo estético. Eh, sobre esto ha habido como muchos artistas, bueno, varios, uno de los más representativos es Stellar, ¿no? Que es este australiano, que, bueno, que nace en Chipre, pero que ha hecho en algunos momentos diferentes intervenciones sobre su cuerpo. Es más bien un performancero. Y con esto quiero decir una cosa, que creo que lo que está en juego detrás de Stellar es más bien la popularización de esta idea de que el cuerpo puede ser intervenido y en ese sentido su dimensión de artefactos o de prótesis como algo extra que se les monta eh, es algo que tendría que circular cada vez más. O sea, y en la medida en que es un performancero, más que propiamente, bueno, es un arte más híbrido, pero principalmente performancero, creo que lo que está en juego es la visibilidad de las ideas. Y por otro lado, visibilizadas en un sentido también en términos de políticas del espacio. Eh, también sobre esto podría decirse que una de las cosas que se le suelen criticar al transhumanismo, principalmente desde un bioconservadurismo se les dice, pero bueno, los transhumanistas tienen esta idea de los bioconservadores como aquellos que están negados a la intervención prostética, cibernética, robótica de otros tipos del cuerpo. Pero a los que están señalados como ellos, como conservadores respecto de las posibilidades del cuerpo, se niegan a aceptar este término, porque dicen que es un término que crearon los transhumanistas, y de alguna manera es cierto. Pero hay una cuestión allí interesante, porque la idea que está como en conflicto entre los transhumanistas más radicales y los conservaduristas o bioconservaduristas como más férreos, es una idea de la naturaleza de lo humano. Y sobre esto, la antropología filosófica tiene un largo espectro al pensar no necesariamente la relación entre el hombre y la máquina o el hombre y sus intervenciones maquínicas o mecánicas, sino con relación a lo animal. O sea, lo animal siempre ha sido como esta otra forma del viviente con el cual se ha construido una idea artificial o articulada o contingente en cada momento histórico de lo humano. Pero normalmente lo animal siempre está supeditado a los intereses de aquel que lo señala y que lo construye conceptualmente. Entonces, también parte de los asuntos que están vinculados con el posthumanismo tiene que ver con los borramientos, no por entero de las fronteras entre hombre, máquina y animal, pero por lo menos sí pensar más a fondo cómo es que existen o cómo es que se dan estos modos de la existencia, cómo convergen y cómo puede llegar a haber incluso zonas de hibridación. Este es un inventor o un técnico o científico o no sé bien cómo llamarle, porque inventor lo dije y me sonó de inmediato como artista del Renacimiento o científico del siglo XIX.
pero de alguna manera sí es alguien que está en lo que se hace muy comúnmente actualmente, es decir, investigación, articulación teórica o adscripción teórica a diferentes tradiciones de pensadores, pero también es un artista, o sea, y tiene una formación tanto en términos de informática, programación y estas tecnologías y estos saberes, ¿no? Pero también tiene, principalmente, trabaja con artefactos robóticos pero que incidan o que interactúen de alguna manera con otros seres vivos. Tiene algunos, principalmente con estas plantas de la vid, ¿no? De la cual se sacan las uvas, ¿no? Porque tiene algunas piezas en las que las utiliza, ya sea como estructuras estéticas o incluso como estructuras de interacción con las programaciones que les pone a sus inventos robóticos, pero estas en específico quizás son un poco más claras de apuntar. Es una instalación robótica que trata de señalar en qué medida puede haber una suerte de vida artificial a partir de la creación de ciertos procesos de autonomía. O si no de autonomía, en su sentido como más completo y absoluto, por lo menos sí de una interacción como más viva. Es decir, que estos robots participan, de acuerdo con diferentes escáneres y también con cámaras, con los sujetos que entran a verlos. Entonces, hay como escáneres que están midiendo la cantidad de gente, el tipo de velocidad de movimientos, etcétera, y eso determina cómo es que se mueven estas arañitas, ¿no? Pero también pueden irse a recargar. En esta foto por acá estamos viendo como una de ellas en algún momento sabe que ya tiene que ir a recargarse y va y se recarga, ¿no? Entonces, pareciera que la robótica está también explorando las posibilidades de una autonomía, de una vida que no esté asentada en las leyes y contingencias del orgánico. Esto forma parte de lo mismo. Y bueno, esto me hace pensar en que la aversión que suele haber al transhumanismo, al posthumanismo y a otras posturas que no suponen que tengamos una adscripción a una naturaleza dada e inalterable, siempre ha estado como jugándose por ahí, ¿no? Con la idea de lo monstruoso o con la idea de los híbridos, ¿no? O sea, desde la licantropía, la guantropía, la lipantropía, y en general el cyborg suele aparecer monstruoso porque pareciera que está señalando todo aquello otro de lo humano. Pero a mi parecer, esto tendría que dejarse como de su nivel más espectacular y como del orden del espectáculo, como por morbo, y orientarse realmente hacia qué es lo que significa que nos desprendamos de lo que se nos ha enseñado como un montaje de discursos que dictan y dicen cuál es la naturaleza de lo humano. O sea, de entrada por ahí. Y creo que es lo que han hecho en general los artistas. O sea, esto no tiene que ver, la producción de los artistas no es necesariamente una forma de decir, sí existen los cyborgs, véanlo, sí existen los robots y los autómatas animales o los seres híbridos, sino que no está postulando un saber positivo como el que podría venir de las ciencias, sino que estaría tratando de mostrar en términos de exploración qué es lo que se puede hacer. Estas son un par de esculturas, instalaciones de esta artista coreana que se llama Lee Gul y que tratan de explorar tanto como cuestiones de imagen que rebasen la dicotomía o el carácter binario de lo masculino y de lo femenino, pero también hacen alusión a los procesos en los cuales sus papás se vieron afectados porque estuvieron siendo perseguidos políticamente y tratando como de apuntar hacia cuerpos incompletos que se pueden recrear, sobre todo cuando han sido
mutilados o han sido torturados. Entonces, ella en específico tiene muchas series y diferentes tipos de piezas que rozan como esta perfección estética en la cual están como muy metidos los artistas orientales, ¿no? Estoy pensando en los japoneses, en los coreanos, en los chinos, ¿no? Con esta fascinación como por una tecnología de punta, pero también tienen como este aspecto fascinante, medio ominoso. Y no necesariamente todo está inspirado en cosas de ciencia ficción, sino también en artistas de vanguardias o incluso de otros momentos previos de la historia. Mm, Esto ya más o menos lo señalé. Esto es propiamente una cita de Donna Haraway. Sí la voy a leer, ¿no? Porque me parece importante. Creo que la puse ahí para que sintetizara. Dice, la escritura es preeminentemente la tecnología de los cyborgs, las superficies grabadas de finales del siglo XX. La política cyborg lucha por el lenguaje, lucha contra la comunicación perfecta, contra ese código único que traduce perfectamente todos los significados, el dogma central del falogocentrismo. Por eso la política de los cyborgs insiste en el ruido, defiende la contaminación y se alegra de las fusiones ilegítimas entre el animal y la máquina. Estos acoplamientos hacen que el hombre y la mujer sean problemáticos, subvierten la estructura del deseo, una fuerza diseñada para generar lenguaje y género, y así subvierten la estructura y los modos de reproducción de la identidad occidental, la naturaleza y la cultura, el espejo y el ojo, el esclavo y el amo, el cuerpo y la mente. Nosotros no elegimos originalmente ser cyborgs, pero esta elección proporciona la base para una política y una epistemología liberal que imagina la reproducción de los individuos antes que la reproducción más amplia de los textos, ¿no? Y sobre esto también hay unas cuestiones ahí que a lo mejor puedo comentar más adelante de Guattari. Y bueno, yo creo que ya con eso concluyo, para no agobiar más, porque ya sé que ha sido como un poco un viaje demasiado rápido. Ah, no, no es cierto, me falta un mapa. Pensé que ya había acabado esto, pero es porque estaba como... Este es un mapa muy pequeño de arte, de tecnología, de arte y tecnología, hecho por Pierluigi Capucci, y en segunda propuesta de Georges Guesset, y trata como de señalar hasta qué punto están... es posible distinguir las diferentes empresas o derivas o adscripciones, ya sea de artistas o científicos o de investigadores, porque actualmente algunos incluso son las tres cosas, no, no pocos, muchísimos, muchísimas, y que señalaré por lo menos una distinción mínima entre arte transgénico, que es el arte que remite a la ingeniería genética, el arte genético, en el cual sí estaría como vinculado con la biología sintética, arte biotecnológico, en el cual el arte apela tanto a una cuestión como de manipulación tanto genética como no genética, es decir, vía hábitos o ambiente, y también a otro tipo de cultivos de tejidos, etcétera, y finalmente bioarte, que sería el tipo de arte que está ya situado en el reino de lo vivo, ¿no? Es arte vivo que se compone por elementos vivos. Y finalmente, por acá tenemos otra versión de estos mapas, también de ellos mismos, en la que lo que tenemos es ya más del lado ahora sí como que del transhumanismo, tanto arte digital, que estaría completamente dependiente de los software, del internet, de las máquinas, o en todo caso de la producción a partir de códigos binarios, eh, arte robótico o arte biónico, ya como ahí interactuando con seres vivos, y arte de la vida artificial, ¿no? O sea, donde ya realmente lo que no tendríamos es eh, una, un emplazamiento en el orden del orgánico. Y con esto también quiero hacer un señalamiento sobre lo que dice uno de mis amigos y colegas, ¿no? Que de alguna manera lo que estamos viendo ya son ámbitos de hibridación
de arte que no está pensado en los términos canónicos y que sí está orientado hacia diferentes órdenes procesuales, diferentes relaciones entre las máquinas y lo vivo, pero que apuntaría a que estamos básicamente como, bueno, eso ya no lo dice Sebastián, que es mi amigo, sino de alguna manera es algo que se puede sentir en el aire de la producción del arte contemporáneo, es que hay un compromiso político por seguir generando modelos híbridos, pero no solamente porque esto sea una cuestión posible o gratuita o solamente porque esté de moda, sino porque de alguna forma se están transformando tanto los conceptos como las categorías, incluso los ámbitos de adscripción institucional, es decir, dónde se gesta, cómo se produce, dónde se exhibe, incluso cómo se conserva. Entonces, todo eso estaría formando también parte de una idea de lo transgénico, no necesariamente de lo transhumanista, pero que ya como escenario, yo traté de vincular también estas cuestiones sobre posthumanismo con la presentación, principalmente para mostrar que una idea de lo humano, como ya definido, y una idea del arte basada en el canon del siglo XVIII, que es lo que más circula por las discusiones y por el imaginario de la gente, es algo que tendríamos que utilizar para seguir pensando y produciendo alternativas, sobre todo cuando vemos que pueden ser bastante problemáticos. Y ya con eso concluyo, ¿vale? Creo que sí. Bueno, sí, prefiero con eso y ya no comentar estos. Ah, gracias. Sí. Muchas gracias, doctor Cuitláhuac. Pues vamos a abrir el diálogo a las preguntas, por si alguien en el Zoom quiera preguntar algo, prender su micrófono. Si no, iremos a las de Facebook. Tengan la confianza de preguntar, si gustan. Sí, porque yo me fui muy rápido, entonces incluso sobre alguna cosa que no hayan cachado bien, como ven que la presentación es bastante larga, entonces por eso me fui así como tren suburbano. Y si hay alguna cosa sobre la que quieren que regresemos, aunque sean solamente para extender de qué se trata eso, lo hacemos. O si no, a la discusión o diálogo. Vale, si no, mientras voy leyendo las de Facebook, Emanuel García pregunta, bueno, dice justo, un tema muy interesante, y la pregunta que me surge cuando se tocan este tipo de temas es, ¿cree que realmente algún día la tecnología podrá reemplazar a un ser humano en todas sus funciones, debido a que ya tenemos inteligencia artificial, etcétera? Y ya. Pues no creo que sea posible en sentido material, ¿no? O sea, porque esta idea del reemplazo del ser humano, del sustituto del ser humano, como querer producir un ser humano artificial, bueno, por medios artificiales, pero que cumpla todo aquello que se entiende como las funciones o las posibilidades eh, fisiológicas o, ¿cómo decirlo? En general, lo que la gente se imagina que es lo que tendría que ser un ser humano, pues de entrada, en términos materiales es un poco complicado, ¿no? Pero a mí me parece un poco absurdo querer construir por medios artificiales algo que tenga las mismas limitaciones. O sea, sería en todo caso mucho más interesante esto que postulan tanto el transhumanismo como el cosmismo, es decir, producir por medios artificiales algo que esté vinculado con lo humano en su compleja historicidad, pero que no apunte hacia lo que ya está, sino en cierta medida sí hasta cierto a una mejoría. O sea, y por otro lado, eh, creo que eso forma parte como de una especie de tabú que, que es como muy extendido
en todo tipo de ámbitos, no solamente en el imaginario popular o en el sentido común. Eh, Pareciera que pensamos que la actividad creativa realmente solamente es oficio de lo divino y que entonces yo creo que perdemos de vista que la historia de la cultura no es una, hay muchas culturas y por lo tanto ha habido muchas versiones de lo humano y que todas ellas han estado atravesadas por la intervención tanto de sujetos distinguidos o distintivos por ser más listos, más fuertes, más qué sé yo, sujetas también, pero también por el habitante promedio. O sea, que en última instancia todos estamos construyendo e interviniendo constantemente en una evolución y en una modificación del sentido cultural de lo que somos. A veces como comunidad y a veces como segmentaridades o comunidades no tan asociadas. Es decir, cuando a veces de plano sí podemos identificar que tenemos agendas y proyectos políticos distintos a los de otros grupos sociales o a de otros individuos. Entonces, yo creo que no creo que se pueda, pero también lo veo como de, pues, tendríamos que aspirar a otras cosas, ¿no? Gracias, Cuitláhuac. Pregunta Ángel Arellano, ¿cuáles son los riesgos principales de mayor impacto debido al desarrollo de la tecnología? ¿Cree que debe existir una legislación estricta que regule el desarrollo ético de estas nuevas tecnologías? Esa es una muy buena pregunta que de hecho yo no es que no la haya querido abordar, sino que normalmente cuando se piensa transhumanismo, se piensa siempre en confrontación o desde un marco situado en el ámbito de la bioética. Y como suele ser hasta cierto punto lo más usual en las discusiones, yo quería más bien orientarlo hacia las cuestiones vinculadas con el arte y con la estética. Entonces, por eso que quiero señalar el acento, ¿no? Pero este de entrada sí es otro de los puntos importantes de las discusiones. Y yo sí creo que tiene que haber regulaciones, pero no creo que tengan que estar dadas con base en dogmas ni en decisiones arbitrarias, sino que en todo caso tendrían que estar discutidas tanto por expertos como por las comunidades involucradas, pero también tendrían que estar abiertas a su constante reformulación. Es decir, que no nos serviría de nada tener una legislación sobre la interacción o la intervención en organismos vivos y esperar que eso dure 500 años con base en lo que se sabe en un solo momento. Porque hasta cierto punto es lo que tenemos actualmente. Y creo que la resistencia de ciertos discursos, principalmente en el orden de lo legal, también es bueno que exista porque obliga a que se piensen mejor a fondo qué sí se debe de cambiar, pero también es importante saber que son dependientes de las comunidades vivas y de las personas o individuos involucrados, en este caso a veces los animales, o quizá en algún otro momento otras formas de vida. Ahora, bueno, Jesús Alfonso pregunta, ¿qué opina acerca de la producción artística que nace a partir de los medios artificiales? ¿Tiene el mismo valor que piezas artísticas producidas por los métodos tradicionales? ¿Los cánones de estética y belleza se pueden revalorizar por completo? Los cánones de belleza y los cánones respecto de los eh, modos de producción disciplinares, es decir, de las artes particulares, cuáles son las que sí se involucran en lo que se entiende por arte y cuáles no, y cómo se debe de hacer en cada caso las obras, es algo que ha estado cambiando siempre. Y no solamente los métodos de producción de lo que entendemos por arte, sino que de hecho han estado cambiando, no necesariamente con mucha frecuencia, pero sí ha habido ahí como que movimientos importantes del aparato conceptual y teórico en el que se piensa qué es lo que está jugándose con las artes.
Entonces, de hecho, lo que tenemos actualmente es una idea un poco a caballo entre la idea de arte del Renacimiento y la idea del arte del Romanticismo. Y de, aunque el canon que está como más fuerte ahí quizás sea el canon del siglo XVIII de las bellas artes. Pero ese no solamente ha sido criticado inmediatamente por los románticos o después por otros movimientos artísticos o posicionamientos teóricos, sino que no solamente ese, previos. Incluso la idea misma de arte que tenemos actualmente es una cosa como hasta cierto punto reciente, tendrá unos 500 años. Pero, por ejemplo, lo que ocurría, por lo menos en donde sí lo he estudiado con mayor puntualidad, que es con los griegos, lo que había eran principalmente prácticas de construcción de un imaginario simbólico en el cual se habitaba, pero no existía esta idea del artista en su estudio pensando en quiero expresarme, quiero sacar mis sentimientos para decir mi visión del mundo. En general todo eso estaba, o sea, tendría que hacer como una puntualización muy eh, mm, pormenorizada de cómo ocurrió en los diferentes momentos de la vida cultural de los griegos. Pero no había propiamente algo así como eh, arte y artista en el sentido de autor. En general el arte era como una producción artefactual en el cual se jugaba el sentido de la comunidad. ¿Eso qué quiere decir? Que los artesanos producían obras y piezas de acuerdo a lo que se requería o se exigía por parte de esas sociedades. O sea, de entrada sí, como respuesta final a lo que preguntan, sí, o sea, eso está cambiando constantemente, se está reformulando, al grado de que a veces desaparece eh, y la idea o los conceptos o las teorías que hicieron aparecer a aquello que ahora llamamos obras de arte, y las obras de arte permanecen, pero las vemos con los ojos del pensamiento contemporáneo o del pensamiento moderno, pero no necesariamente del pensamiento del cual surgieron. Gracias, muy interesante esta pregunta. Y bueno, Mario, aquí presente, pregunta, ¿ves posible que la tecnología nos alcance la inmortalidad? ¿Ves posible la inteligencia artificial como autonomía de lo posthumano? ¿El transhumanismo, posthumanismo podría seguir bajo el control del capital de manera distópica? Son muchas preguntas y están buenas todas. Este, que si veo que la tecnología nos alcance la inmortalidad. Yo creo que esta pregunta, que puede ser un poco incómoda y suele serlo bastante principalmente para tanto posturas de dogmas religiosos como de bioconservadurismo, es la que a mí menos me suele inquietar con relación al posthumanismo y al transhumanismo en específico. Pienso que la idea de la inmortalidad depende de una idea de identidad que que no se transformaría. O sea, de suponer que ese sujeto que está ahí viviendo es el mismo todo el tiempo. Y creo que aunque nosotros no seamos inmortales, tenemos una experiencia de la transformación radical de nuestra identidad. O sea, ya no somos los mismos que cuando éramos niños, ni cuando éramos adolescentes, a veces que ni hace 5 años. Entonces, este carácter de vinculación al tiempo histórico y no histórico, o a los diferentes tiempos en los que habitamos, están trastocando nuestras ideas de identidad y nuestra experiencia misma de lo que identificamos como aquello que somos. Entonces, si vivimos 100 años o 200, ya sea en cuerpos no intervenidos por vías artefactuales o tecnológicas, o si lo hacemos a partir de una transferencia de conciencia, va a seguir habiendo estos cambios y estas rupturas y estas decisiones respecto de lo que identificamos que somos. O sea que aunque fuéramos inmortales, pues estaríamos cambiando y que de alguna forma ese cambio es lo que corta la idea de la inmortalidad. O sea, porque permanecer siendo tú mismo como
exactamente hacia el infinito, resulta un poco como horroroso, ¿no? Entonces, creo que la parte interesante de la identidad es que cambia, que se llega a desplazar al punto en el cual uno se vuelve irreconocible para quien fue. Entonces, pero tiene otros problemas éticos importantes. O sea, ¿quién puede acceder a ella? ¿En qué términos pondría a las generaciones que siguen haciendo? ¿No? Hay muchos problemas interesantes. Sobre eso, Antonio Legués suele explorarlo como con mucha mayor puntualidad, ¿no? Eh, ah, eso me faltó hacia el final, pero ahorita lo comento. Otra, que si la posible inteligencia artificial puede hacer una autonomía de lo posthumano. Creo que aquí en específico, la inteligencia artificial, eh, no estoy seguro de entenderla. A ver, dice, ¿ves la posible inteligencia artificial como autonomía de lo posthumano? No creo, porque lo posthumano en realidad no está tan vinculado con, con estas ideas un poco como ya extraordinarias de lo cyborg o de lo robótico. O sea, lo posthumano en general está más emplazado hacia subjetividades descentralizadas respecto de la idea del hombre universal blanco europeo. Entonces, hacia ahí está un poco lo posthumano, hacia una crítica de la tradición occidental judio-cristiana de lo humano como naturalizado. Y la idea de la inteligencia artificial, pues sí podría tener un vínculo, pero sobre todo en un sentido histórico. Es decir, toda inteligencia es artificial. No hay inteligencia natural. O no en el sentido de esencia incambiable. Pero no estoy seguro si entendí la pregunta, Mario. No sé, o sea, como Terminator, ¿será posible? O sea, tal vez no sea tan violento, pero como autónomo. Um, a mí siempre me hace pensar ese tipo de ejemplos, que esos robots son, para decirlo con Nietzsche, humanos demasiado humanos, ¿no? ¿Qué nos hace pensar que si las inteligencias artificiales pudieran empezar a hacer procesos reflexivos, especulativos, proyectivos, teleológicos, y que entonces pudieran tener intereses de producir otros modelos culturales, van a comportarse como los humanos? O sea, ya sé que a lo mejor van a decir, pero es que los humanos los programamos y se van a parecer a sus creadores, ¿no? Pero creo que todo eso forma parte como de mitos, casi como del orden de imagen y semejanza, pero al mismo tiempo de, de no ver que realmente las ciencias de la complejidad involucran muchos tipos de saberes y muchos tipos de discursos y de muchos tipos de posicionamientos epistémicos y políticos. Y que en general lo que tenemos en los robots y en los cyborgs violentos, asesinos y totalitaristas en la ciencia ficción popular es realmente como un imaginario muy pequeño y una idea del mal bastante humana. O sea, yo creo que a lo mejor podrían pasar cosas que no hemos pensado, pero no sé si es parte de lo que me preguntabas. Yo de entrada no creo que tendrían esta necesidad de aniquilar y exterminar, y mucho menos con el semblante de lo humano, ¿no? Es muy curioso cómo en Terminator, estos primero cyborgs y ya después propiamente entidades artificiales, tanto de vida como de extinción o de medio, tratan de sostener ciertos semblantes humanos. O sea, por ejemplo, dentro de los ejemplos que traía por acá, a mí me gustan particularmente los de Libul, porque, por ejemplo, estos, ya de plano, eh, sí a lo mejor hay alguna extremidad que medio parezca, o en su cyborg sí hay todavía como este vestigio
del semblante humano y por lo tanto a lo mejor de una expectativa de cierto comportamiento. Pero en estos otros, yo pensaría que hay otro tipo de órdenes, y que estos solamente son exploraciones estéticas de un orden representacional. O sea, estos no son robots autómatas ni vinculados con inteligencia artificial. Juegan principalmente con nuestras expectativas. Y de hecho exploran nuestros miedos y nuestros deseos, pero los deseos del presente, no necesariamente los de las máquinas. Vale. Alejandra Ablanedo pregunta, ¿es posible que el impulso por la recuperación de una dimensión espiritual se pueda llegar de la mano con un impulso tecnológico y transhumanista? Yo creo que de hecho es tan profunda nuestra escisión o la idea de separación entre lo espiritual y lo terrenal, pero eso es, a mi parecer, una, una cuestión más o menos superficial de pensarlo. ¿Por qué? Porque de hecho, todas nuestras prácticas religiosas, a pesar de que seamos de diferentes comunidades o adscripciones culturales, atraviesan una dimensión material. O sea, y en ese sentido, una dimensión ordenada de acuerdo a prácticas, de acuerdo a discursos, de acuerdo a huellas simbólicas en la construcción de los sujetos que somos, pero también de acuerdo a cierto tipo de artefactos que utilizamos. O sea, el santo con la vela en el altar es ya una disposición artefactual de nuestras expectativas espirituales. O sea, y eso no es necesariamente, no está dado en un orden natural. O sea, incluso todo el orden representativo en el arte sacro es artefactual. Lo que pasa es que tenemos esta idea de que la tecnología a fuerzas y necesariamente es la tecnología de punta digital y la de los últimos procesos de producción de obsoletización. No sé si han escuchado esta cosa de la producción programada de la obsoletización, pero tiene que ver con cómo las compañías o las grandes productoras de artefactos, de modelos, de televisiones, de cualquier tipo de producto de consumo, están programadas para que dejen de servir en algún momento. O sea, y en ese sentido de que compremos otros. Pero esta idea de tecnología de punta es casi una especie de mito del capitalista, del capitalismo, también del capitalista. O sea, y lo que no vemos ahí es que en realidad somos sujetos o individuos o seres con una relación tan estrecha con lo tecnológico que de hecho la historia de eso que somos y las diferentes narrativas en las que nos hemos contado siempre ha dependido de nuestras tecnologías. No sé si se acuerdan de uso esta imagen siempre porque me gusta. Se la robé a una teórica estadounidense que se llama Susan Buck-Morss, que es alumna de Adorno, pero tiene un trabajo teórico principalmente sobre Benjamin. Tiene un pequeño texto que se llama ¿Qué es arte político? Y en ese texto lo inicia con una imagen que a mí me gusta mucho porque creo que aclara esta cuestión, que es, si ustedes vieron, como yo me imagino que sí, Odisea 2001 de Kubrick, ¿se acuerdan que en esta primera secuencia donde están, no sé ni siquiera si decirles los homínidos, porque vean hasta qué punto exportamos categorías contemporáneas hacia experiencias del pasado, bueno, en las diferentes situaciones de confrontación. Y cómo es que hay un momento en el que uno está viendo ahí el esqueleto creo que es un jabalí o algo así, agarra el hueso y empieza a pegarle como en rememoranza, bueno, esa es mi lectura, ¿no? Al animal pero se da cuenta de que ya tiene un artefacto, un arma. Y esto le sirve para tener una ventaja sobre los otros, ¿no? Sobre los de la manada enemiga, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero eso ya es tecnología. O sea, no solamente implica un modo de saber usar, que es donde se implementa la cuestión sobre el carácter lógico
de una instrumentación, de una técnica. O sea, saber usarla implica básicamente esto es la tecnología. Pero ya hay un instrumento ahí. Entonces, en el orden de lo religioso, toda la construcción de símbolos, ¿no? De santos, de lo divino, de templos, de separación de espacios arquitectónicos y de espacios entre lo sagrado y lo profano, es ya de un orden artefactual y tecnológico. O sea, de producción y de intervención de la materia y de producción de cierto tipo de artefactos para funciones específicas. O sea, incluso la producción de la imagen de la trascendencia pasa por ahí. Quiero hacer un ejemplo, espero que no sea muy tosco. No sé si ustedes son más o menos de mi edad, o si son más grandes o más chicos, a lo mejor han visto estas revistas de la Atalaya, ¿no? O sea, y se acuerdan de las ilustraciones que hay, ¿no? Donde están como en praderas, junto al río, personas siempre vestidas como con mucho decoro y decencia, generalmente blancos, aunque llegan a aparecer también diversidades étnicas, junto a un león, junto a una jirafa, y entonces todos están ahí en paz, ¿no? Esta idea del paraíso como trascendencia tiene que atravesar los medios de representación figurativa, o sea, los de la técnica del dibujo, incluso los de la producción de los panfletos o de las revistas, o sea, su carácter material. Y eso, no obstante, puebla el imaginario de lo espiritual de la gente. Entonces, no hay imaginario espiritual que no esté atravesado y construido también con relación a las diferentes técnicas. Y sí, en el transhumanismo y en el cosmismo hay muy amplia literatura de qué es lo que significa eso. Porque en última instancia, lo sagrado no es necesariamente lo inmaterial. O sea, responde a diferentes tipos de códigos, ¿no? Y de conceptualizaciones. Muchas gracias. Jesús Tinoco pregunta, ¿el transhumanismo se puede considerar un equivalente al fenómeno posmoderno? De ser ajeno, ¿cómo se relaciona? Yo creo que son independientes, pero llegan a coincidir. O sea, el posthumanismo, ¿sí es el posthumanismo el que estaba en la pregunta o el transhumanismo? El transhumanismo. Ok. El transhumanismo tiene hasta cierto punto un vínculo de continuidad con el humanismo y con el pensamiento político liberal de los últimos siglos en Occidente. O sea, y en ese sentido también tiene un vínculo con el capitalismo. Pero en ese sentido no se desentiende por entero de lo humano, ni de la categoría de lo humano, ni de su historia, sino que trata de llevarla más allá. O sea, se trata de llevarla a las posibilidades técnicas, científicas, filosóficas y educativas, o sea, en un sentido muy complejo, como ya medio vimos. Y la posmodernidad en general es un complejo teórico hasta cierto punto, aunque cabe decir que ya casi nadie se identifica como posmoderno. Eso yo creo que pasó como en los 80, principalmente con Lyotard, con otros autores, pero lo que señala en general la posmodernidad es un quiebre en la agenda de metas de la ilustración. O sea, la ilustración y la modernidad filosófica y científica van un poquito de la mano junto con diferentes empresas pedagógicas que se dan en el siglo XVII y XVIII, XIX en Europa, ¿no? Y que tiene que ver con cómo se está educando y construyendo un ideal de alcanzar un estado de cosmopolitismo en el cual la razón nos rija y nos lleve a un supuesto progreso. Y en general, la posmodernidad estaría señalando que ese tipo de ideas
y de metas se han visto obstaculizadas por parte del mismo proyecto ilustrado que tiene como reverso el colonialismo, principalmente. Pero también es una ideal de sujeto autónomo y racional, pues que ha sido un poco hasta cierto punto desfondado por diferentes vías, ¿no? Pienso por lo menos en lo que señala Paul Ricoeur con Nietzsche, Marx y Freud, ¿no? Que son hasta cierto punto, no, ninguno de ellos es posmoderno, pero están a la base de cierto pensamiento que es calificado como posmoderno, que sería un pensamiento crítico del proyecto ilustrado y humanista y racionalista, etcétera. Y creo que en lo que pueden coincidir es en que hay una crítica a una idea no cuestionada de lo humano al interior de la modernidad y de la ilustración. Pero sí son cosas muy distintas. Vale, muchísimas gracias, doctor. Por cuestión de tiempo cerraremos aquí el diálogo, pero si les surgen inquietudes o más comentarios, pueden seguir el diálogo en el Facebook. Pues muchísimas gracias por pues, ampliar la reflexión sobre el transhumanismo, los cyborg, los límites del cuerpo y las intervenciones, y sobre todo esta categoría de la especie humana como algo que no es inalterable, ¿no? Y pues repensar las condiciones físicas y sus potencias, ¿no? Me pareció muy interesante. Muchas gracias y vamos a entregarte un reconocimiento. Sí, continuando los rituales previos a la pandemia, en nombre, bueno, de la Universidad de Loyola y del EPEC, y se está compartiendo. Ay, se está tardando, bueno, no sé si ya lo ven, a mí todavía no me, ya. Sí. Sí. Bueno, de parte del Sistema Educativo Loyola del Pacífico, otorgamos el presente reconocimiento al doctor Cuitláhuac Moreno Romero por la participación en la conferencia Espíritu Artefactual, Transhumanismo, Tecnología y Arte Contemporáneo en el marco del programa de formación humana e ignaciana Itinerario Mundo, Capitalismo y Liberación. Y bueno, pues más que nada agradecerte y por las palabras, igual a LEPEC y a la Universidad Loyola del Pacífico por el espacio virtual. Y bueno, cedo la palabra a Mario por si gusta agregar algo o eso. Muchas gracias, Ivana. Muchas gracias, Cuitláhuac. Estuvo muy interesante esto, un diálogo muy lindo, ¿no? De parte de muchos, de muchas. Y bueno, nada más como aprovechar para prolongar este momento, ¿no? De reflexión y de diálogo, invitándolos a los cursos que también estamos realizando el EPEC con la Universidad Loyola del Pacífico. En octubre y noviembre tendremos este curso que nos dará Cuitláhuac Moreno, los sábados de 2:30 a 2 de la tarde. Se llamará Arte Político en la Estética Francesa Contemporánea. Será sobre algunos autores como Foucault, Deleuze, Derrida y Rancière. Entonces los invitamos a participar. Hay cupo limitado, bueno, a ver cómo nos arreglamos ahí, pero pues ojalá y nos acompañen, saben que estará bueno, ya hay algunos inscritos. Y también los quiero invitar para otros 2 cursos que tendremos en octubre de parte del Espacio Popular de Exploración Cristiana. Uno sobre los Evangelios, que serán 5 sesiones, estarán 4 maestros y una teóloga bíblica acompañándonos. Los invitamos a que nos acompañen también. Es muy accesible, el costo es de 100 pesos las 5 sesiones. Y otro también, un taller que tendremos, la revolución del corazón, para tratar temas personales de desarrollo humano y espiritual, que nos acompañará ahí Lorena Campos. Entonces están invitados todos, los esperamos y también los invitamos a que nos sigan en redes sociales, en Facebook como Exploración Popular, ¿cómo se llama? Espacio Popular Exploración Cristiana, perdón. También en Instagram y pues bueno, cualquier cosa estamos ahí atentos. Muchas gracias a todos y pues no sé si por ahí esté Esli también para despedirnos.
Bueno, pues nos despedimos. Hoy esta conferencia que termina un poco más tarde de lo habitual, pero pues aprovechar para recomendar los futuros cursos del EPEC, además de los que está con la Loyola. El EPEC tiene muchísimos cursos que están sumamente interesantes. Yo le decía a Mario, parecen adictivos porque uno entra al primero y ya no quiere salirse, ¿no? Entonces, pues, bastantes compañeras y compañeros de ahí de la universidad están ya en estos cursos, pues hay que promocionar para seguir divulgando este tipo de conocimientos. Muchísimas gracias, doctor Cuitláhuac, y muchas gracias a todos nuestros participantes. Pues detenemos aquí la transmisión en vivo. Hasta luego a los amigos y amigas del Internet.